vida y cuando yo muera, ¡vamos!, me uniré en la tierra contigo, Perú. Por favor, Richard, todo lo contrario, agradecido por tus palabras, por la bienvenida, por esta relación casi inédita con el Colegio de Periodistas del Callao. Me place estar contigo, con los colegas, obviamente, tratando de no convertir esta charla en una clase universitaria o en todo caso en la exposición de una persona que cree saber más que los demás o que se cree dueño de la verdad. Por favor, todo lo contrario. Cada uno tiene una posición, un punto de vista, cada quien tiene una manera de pensar, una manera de interpretar las cosas, y de eso se trata, porque el respeto mutuo es lo que da origen a que tengamos precisamente discrepancias. ¿Por qué discrepamos? Porque tú piensas de una manera y yo de otra. Tú tienes una forma de ver ciertos hechos que se dan en el mundo cotidiano y yo tengo otra. Eso creo que es un punto de partida muy importante. Pero yo quisiera explicar por qué hemos titulado la charla de hoy como la prensa de antaño. Y la prensa de antaño es finalmente la prensa que existió, que existe y va a seguir existiendo. Porque hoy quienes ya estamos en una edad ciertamente avanzada, tenemos que reconocerlo, seguramente en unos años, si Dios nos da vida, volveremos a abordar estos temas y aquellos que nos han escuchado hoy recordarán parte de las cosas que mantienen vigencia. O sea, la prensa de antaño es una, prácticamente una rutina que se va renovando, lógicamente con el paso del tiempo, con los procesos tecnológicos, con el avance de la ciencia, pero básicamente yo creo que el punto de partida, y seguramente el colegio va a coincidir y los miembros de la orden lo van a entender, lo único que en verdad no ha cambiado en esta prensa de antaño es la verdad. Es lo único que no va a cambiar nunca, ni la verdad ni la objetividad. Porque si no somos veraces, si no somos objetivos, no cumplimos con nuestra labor. Obviamente, eso quiere decir que la sociedad nuestra requiere de verdades y de objetividades. No más. A partir de ahí, cada quien se forma su propia opinión. A partir de ahí, cada quien entiende la vida de una manera o de otra. Pero hay ciertas cosas que sí son convenientes puntualizar. Y yo tengo algunas cuestiones elementales que quisiera compartir. El periodismo de hoy. Saltamos del periodismo de antaño, que luego vamos a abordar, no se sobresalten, para reconocer que hoy en día estamos frente a una prensa que lamentablemente sigue cometiendo muchísimos errores y hoy esos errores llegan o entran por los ojos, por nuestros oídos, por lo que escuchamos, por lo que leemos, y se instalan en las generaciones jóvenes o se instalan en los jóvenes y niños. Porque cuando tú, por ejemplo, pones la televisión, ya sea en señal abierta, en cable, de Lima, del Callao, de cualquier latitud, y encuentras, por ejemplo, mal escrita una palabra, ¿no?
Como hoy, por ejemplo, hoy justamente veía en la mañana sobre las 11 en un medio masivo la palabra prescindir y se habían comido la C y habían puesto prescindir, pero no es una señal que, digamos, no está habituada a la información, a la noticia, es el canal de noticias, el canal de cable de noticias, que no es necesario mencionar porque sabemos cuál es. Pero ¿cómo van a poner eso? O sea, yo pregunto, error, mal escrito, no hay un corrector, no hay una persona que se preocupe. ¿Qué es lo que está pasando? La educación en nuestros colegios, no solo de críticas, es también de evaluación. Claro, claro que sí, Bruno. ¿Tú crees que el nivel educativo en las universidades... Muy, sí, Te escucho, Richard. te escucho, te escucho. No, no solamente te interrumpía para lo siguiente. ¿Crees tú que el nivel de ¿Cómo las no? universidades ha descendido tanto así que una profesión decae en una técnica por economizar currícula, por economizar contenidos y quizá por economizar ética, que es la columna vertebral de toda actividad humana, ¿no? O sea, convertir una profesión, en todo caso, en una carrera técnica, es la consulta que tú me haces. Eso es lo Sí, que me planteas. sí, Lamentable, lamentable, porque pierdes nivel, porque ocurre mal que bien lo que trataba de explicar, porque esto lo arrastramos desde el colegio. Muchas veces retornamos a casa, conversamos con los hijos, conversamos con los sobrinos, con los nietos, y lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿qué te, cómo te trató el colegio hoy, qué avanzaron en materia de determinado curso. Olvidémonos de la parte ideológica y de lo que los profesores de hoy en día, en fin, no quiero referirme porque no es el tema, pero cada quien con su predicamento. Pero a esta altura, yo creo que si convertimos la profesión, que es una profesión obviamente que está orientada a la libertad, que está orientada a las letras, que está orientada a la posibilidad de convertirnos en personas que abordemos una serie de materias liberales, que no es una profesión exacta, que no es una profesión científica, que no es una profesión donde la química, la física, el álgebra, la trigonometría y todos estos cursos que hoy creo que ya no tienen ese nombre y tienen otro, pero yo hablo de la época en que yo estudiaba, ¿no es cierto? Toman un protagonismo tal de que no te permite que tú llegues a entender lo que muchas veces sucede con tus hijos, como decía, con los menores, con la juventud, con la niñez. Pero permíteme decirte que sería interesante que quienes hoy en día abordan las denominadas ciencias de la comunicación repararan en que es necesario, ¿no?, comenzar conociendo algo más. Hoy en día no es una pregunta para el auditorio, no es mi propósito convertirme en auscultar si se sabe o no, que quede claro, pero sería interesante, por ejemplo, que dentro de esta vorágine informativa podríamos saber, por ejemplo, quién es el gobernador del Callao, quién es el alcalde provincial del Callao, cuántos ministerios maneja el Poder Ejecutivo, cuántos ministros conocemos. Podemos citar de 18 ministerios
la mitad, menos, 5. Estamos en condiciones, conocemos la realidad del país, porque nos llenamos la boca hablando de política, correcto. Pero finalmente, ¿qué sabemos más allá de la cuestión simplemente de oído? Porque lo leímos o lo escuchamos, pero conocemos algo más. Reparamos en que es necesario conocer qué significa la PCM, qué significa un gobierno regional, qué existía antes de un gobierno regional, qué cosa era el Consejo Transitorio de Administración Regional, qué era la Junta de Obras Públicas hace 50 o 60 años, así por el estilo. Eso yo creo que es lo, no sé si medular, porque no se trata de exigir trabajos memorísticos, que quede claro, ¿no? Pero sí sería conveniente que un periodista, un hombre de prensa, un joven que se va formando, tenga cierto nivel de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué día se celebra el combate de Angamos? Todo el mundo sabe que es el 8 de octubre, pero recordamos que es el 1879, o qué día celebra el Callao sus fiestas patronímicas, o en todo caso, cuando nos convertimos en provincia constitucional, luego de la defensa que tuvimos a sangre y fuego, originando que el Callao fuera reconocido como tal. ¿Qué situación se presentó en las calles? ¿Qué ha sucedido en determinadas fechas con el primer puerto de la República? ¿Cuántos alcaldes hemos tenido en el Callao electos democráticamente? ¿Cómo se ha manejado el presupuesto de los gobiernos regionales o del gobierno regional en el tiempo? Estamos hablando prácticamente de todo este siglo, porque antes no existía, como lo acabo de mencionar. Yo escribo por aquí, por ejemplo, que es una frase de perogrullo, ¿correcto? Cuando uno tiene que abordar la verdad y la objetividad, pero va más allá, porque el joven, si no alienta la verdad, la objetividad, se debería en realidad dedicar a otras, yo no diría otras profesiones, sino se debería dedicar a poner en, en salmuera lo que son los valores, porque el valor de la verdad es tan importante en el ser humano que no necesariamente solo en los medios de prensa. Tiene un protagonismo mayor porque nosotros llevamos la noticia a la población, porque nosotros somos quienes conducimos la información a la población. Richard acaba de hacer una mención respecto de lo que él escuchaba años atrás en la extinguida Radio Callao. Eso es consecuencia de qué? De una posibilidad que seguramente un día encontró una información y luego encontró otra y así posteriormente y se daba cuenta que había una tónica que se repetía, que era la constante, que no dejaba de ocurrir día a día y que era la consecuencia del trabajo no de una persona, de un equipo, por lo menos de varias personas, porque nunca fuimos un gran equipo en cuanto a número. Por otro lado, la prensa de antaño. Hace 50 años o más, ¿cómo llegaban las noticias a la sala de redacción? En algunos casos podían demorar horas, quizás días, y no sé si un poco más, sobre todo si fueran acontecimientos fuera de nuestra frontera. ¿Por qué? Porque no había manera de conocer lo que había sucedido hace un montón de años, más de 60, 70, y había que esperar el teletipo, el telégrafo, ¿no es cierto? El teléfono,
La telefoto. Sí, señores, había telefoto, que era una llamada telefónica y el ¿qué le digo? La máquina transmitía una película que tomaba un determinado giro, ¿correcto? Y que ese mismo giro tenía una réplica en el otro hilo telefónico conectado a la redacción en el Callao, en Lima, en Arequipa. Es decir, es una llamada que se compartía entre lo que sucedía en lo que yo enviaba, por ejemplo, desde Montevideo, y lo que se recibía en la redacción de Lima. Paulatinamente, este tipo de coberturas fueron desplazándose, apareció la televisión, la vía satélite, la microonda, la propia radio y la inmediatez de la radio. Hay que tomar muy en cuenta la inmediatez de la radio, porque la radio era en ese, o mejor dicho, ha sido en un determinado momento incluso muchísimo más, no veraz, pero sí ha tenido una inmediatez superior a la televisión, porque la televisión llegaba pues digamos, a instalarse y ya la radio había logrado impactar en la audiencia. Después aparecieron los celulares, el celular que graba el video y la voz, la foto digital, que hoy en día es ciertamente una carta bajo la manga, tantas cosas que uno descubre por las redes sociales, situaciones pues que yo no fui, que yo no participé, que yo no estuve, pero resulta de que hay una imagen que sí estuvo, que sí participó, irrefutable, lo que no existía hace pues muchísimos años. La máquina de escribir, por ejemplo, colegas, estimados colegas, ¿cómo era? La máquina de escribir de antaño eran mecánicas. Y para que tú escribieras un artículo, te daban unas cuartillas. En buena cuenta, papel, que decía en la parte superior izquierda, por ejemplo, el Callao, el diario Callao, que decía la prensa, que decía última hora, que podía decir algún otro medio, y tú escribías. Pero como no escribieras lo que tú realmente condensabas, tenías que chequearlo, rechequearlo, romperlo, volver a hacer, y no había esa maravilla que hoy te permite la computación, donde tú de inmediato corriges sin ningún problema y continúas adelante. Existían, por supuesto, las máquinas eléctricas, después las electrónicas, usabas cuartillas imposibles de corregir, echabas mano al liquid paper, pero no te alcanzaba. Era un reinicio permanente de 2 o 3 cuartillas. Y la sonrisa de nuestro decano es irrefutable, porque seguramente él también pasó por ese incomodísimo, ¿no?, pasaje. ¿Y quién no ha vivido eso? Precisamente quienes estamos en una cierta edad, y yo diría que puede ser encima de los, bueno, no es mi caso, por supuesto, pero quizás los que están sobre los 40, 45 años, ¿no?, o un poco más, saben lo que estoy diciendo y conocen. En la radio, por ejemplo, escribo yo, las radios no eran las más saludables. Y digo, ¿por qué? Los noticieros de radio se dedicaban simple y llanamente a leer los periódicos. Ahí no había investigación, ahí no había corresponsales, no había jefe de redacción. Se sentaba uno o dos locutores a leer el diario, ¿no? Las noticias generalmente estaban en la amplitud modulada, no en la FM. Habían radios muy especializadas en esas lecturas, caso de Radio Reloj, al final del dial, hace de esto, no sé, 50 años, Radio Noticias, informativos exclusivos, muy conocidos de la época, como el Reporter Eso, con Eduardo y Delfonso Navarro, una voz estupenda. Eso
porque era auspiciado por la International Petroleum Company. En la televisión existía el Panamericano, a cargo de Humberto Martínez Morosini y Ernesto García Calderón, junto a Iván Márquez, perdón. La televisión incluso, como he dicho, era ampliamente superada por la inmediatez de la radio. Y cuando aparece RPP, formado este monstruo informativo por la propia familia Delgado Parker, dueño de Panamericana, tanto Genaro como Manuel y en menor cuantía Héctor, los tres desaparecidos, tenían una pugna porque querían ser los protagonistas. Y fueron innumerables las veces que ellos lucharon para ganar no solamente la sintonía, sino la torta publicitaria, que era indudablemente lo que se quería. Es una época, pues, donde no había celulares, estamos hablando del año 60, 70, ya estaba al aire RPP, y pongo un ejemplo de una radio emblemática que no podemos dejar de mencionar si es que hablamos de la prensa de antaño. Los eventos deportivos, por ejemplo, que para mí representaban una fuente informativa valiosa, ¿no? La compañía peruana de teléfonos, si no te podía poner un teléfono, o sea, una línea, tú no tenías cómo transmitir. No había forma. ¿Cómo transmitías un evento? No existía el celular, existía alguna forma muy artesanal, pero no era idónea desde el punto de vista de la calidad auditiva. Estas facilidades que CPT antigua podía demorar muchos días en brindarte, y quizá cuando llegaba a ponerte la línea ya el evento se había realizado. Cuando ibas al exterior usabas la vía satélite, que pagabas, por supuesto, los caprichos de Entel Perú en ese entonces. Hoy ya no existe más eso. Hoy tú transmites desde un celular, desde cualquier parte del mundo, no tienes ninguna limitación ni económica, ni digamos, de distancias, ¿no? Salvo, por supuesto, que no existan las antenas repetidoras, que también en un momento han sido un problema grave, no solamente para el periodismo, para la población en general. Después de los 90, es bueno de recordarlo, la tecnología aportó precisamente con el celular, ¿no? Parecían al principio, para quienes lo recordamos, una caja de zapatos. Eran unos armatostes, una verdadera caja de zapatos, ¿no? Grandes, pesados, pero permitían cubrir desde los lugares inimaginables todo tipo de información. La radio tomó mayor protagonismo aún que la televisión y la prensa escrita. Obviamente la prensa escrita se nutrió de lo que eran esos despachos, ¿no? Directo en directo, enviado especial a determinada localidad o ciudad. O sea, era un encanto cuando se podía hacer lo que hoy es impensado que pudiera ocurrir. Pero volviendo al tema de la televisión y del ejemplo que ponía hoy en torno a estos errores, ya hace unos 20 años y más existían pues los titulares y los tituleros, titulares y tituleros, y las redacciones de pie de página, que muchas veces condensan en 5 o 6 palabras lo que quiere decir el entrevistado o la propia noticia. Y es ahí donde existen lamentablemente errores gramaticales que suceden, a mi juicio, por ganar la primicia, porque hoy en día revisamos un periódico o una página web de cualquier periódico y vemos que hay unas redacciones que dejan mucho que desear, que no es lo conveniente. Por favor, nadie está haciendo cargo, estamos diciendo solo la verdad. Y dentro de la verdad ocurre eso, porque no hay pues un análisis de lo que se escribe con un poco de serenidad, perder 30 segundos, ¿no? Revisar quizá un diccionario o tenerlo al lado como yo lo tengo, porque me gusta trabajar cuando escribo
me encanta tener el diccionario, ¿no? Y no un diccionario cualquiera, el de homónimos, el de sinónimos, el de, en fin, que te abre la mente para tener un poco de mayor léxico, que es lo que muchas veces nos falta. En fin, es un poco lo que puedo aportar, lo que puedo decir, lo que siento como hombre de prensa. Quiero indudablemente decirles que haber dejado la actividad, la actividad permanente, y pasar un poco a convertirme en un periodista que deja o trata de dejar algún ejemplo, alguna enseñanza, es valioso, porque uno se siente gratificado. Yo quiero que se entienda de que muchas veces las gratificaciones no vienen por el lado económico, vienen por el amigo que se acerca y te da un abrazo y te saluda con cariño. Y los colegas somos muy querendones, porque somos muy querendones. ¿Cuántos eh, periodistas hoy que han comenzado a dejar la actividad requieren de estos, lo que decía el otro día en el homenaje para toda la prensa y no para uno, para dos, de parte del gobierno regional, ¿no? Son estímulos, son maneras de reconocer a lo largo del tiempo y eso te vivifica, eso te renueva, eso te dice, oye, sigue siendo útil, sigue siendo una persona que puede producir más. Creo que estamos en condiciones de poder absorber alguna pregunta, Richard, y desde Sí, ya mi agradecimiento. sí, mi hermano, tengo 3 minutos, tenemos 3 minutos nada más y Ah, mira, efectivamente has mencionado algo importante. Estar conectado no es lo mismo que estar comunicado. Y eso hace una clara diferencia entre lo que es la profesión y la técnica. ¿Tú crees que es una debilidad de la tecnología hoy el poder, que es facilito, crear medios de comunicación, canales de transmisión, dentro de todas sus fortalezas que la tecnología democratiza, los medios, antes era difícil acceder, ahora cualquiera, como tú dices, saca el celular y se pone a transmitir. Sin embargo, si no tiene el fundamento, puede incurrir en el sicariato mediático? ¿Qué opinas tú, Bruno? sí, totalmente, totalmente. O sea, hoy estás más expuesto, eso es lo que tú me dices. Y al Sí, estar más expuesto puedes cometer errores que, así es. mira, yo aprendí cuando trabajé en el comercio y mi jefe era Manuel Jesús Orbegoso, que en paz descanse, siempre me decía, don Manuel, que es mejor no dar una noticia que dar una noticia falsa. O sea, eso lo aprendes tú desde chico, desde muchacho. O la otra frase, ahora sí, de Perogrullo, una foto vale más que 1000 palabras. O sea, tú sabes lo que es un vídeo, tú sabes lo que es una fotografía. Y en el caso específico de este ejemplo que tú pones, ojo, la prensa tiene esa debilidad hoy en día, porque eso de que cualquiera puede llamar o pasar un video o hacer llegar su queja o un punto de vista, no necesariamente va con la verdad. Eso hay que tomar muy, muy en cuenta. O sea, necesitamos, que le digo, filtrar la información, digerir la información antes de cometer un error. Ciertamente. Y hay, a veces hasta la universidad queda corta porque la formación viene de casa. Por más que la universidad te brinde conocimiento, eres tú en el campo, si no eres excelente, una excelencia. O sea, construir una sociedad justa y democrática no se hace con mediocres ni con gente que no tira para adelante, sino se hace con excelentes, con excelencias puestas al servicio de la comunidad, por lo menos es así como yo lo entiendo. Virando la página, Bruno, no sé cómo era antes, tú me vas a explicar en este 2 minutos que nos quedan. Tenemos Sí, colegas enfermos, el caso de Freddy Fiestas, me indican
de Tito Felipa, que también están delicados de salud, uno de afección a los riñones, el otro de hipertensión, de algunos colegas que cuando jóvenes recorrieron la cancha y luego llegan. Bueno, estimados amigos, lamentablemente nos han sacado del aire el Facebook, sin embargo, da para una parte 2. Estamos volviendo a conectarnos con Bruno en cualquier momento. Vamos a generar un diálogo conversando entre colegas, podría llamarse este título. Así es que no creo que haya sido en vano esta pequeño primer alcance con Bruno. Auguramos que contando con su gentileza vamos a poder retomar esta conversación. No me queda más que agradecer por el tiempo. Sé que quedará como repositorio en los anales del fanpage del Colegio de Periodistas, aportando con un grano de arena. Mañana toca ética y comunicación por este modesto servidor. Y continuando, sabemos que, bueno, sirva la ocasión para anunciar que estamos en el Colegio de Periodistas en un proceso de transición. Estamos en un proceso eleccionario. Me parece que el Comité Electoral tiene que pronunciarse en breve por la lista oficial que ha tenido a bien presentarse, y a los demás colegas que tienen la expectativa, no aparezcan en elecciones. No habla bien de ustedes. Acérquense, el colegio hace sus actividades y eso es lo que uno desea, ¿no? La participación, bueno, no si bien activa, pero por lo menos cercana, porque una institución crece y se fortalece con la participación de sus integrantes. Bien, muchas gracias, estamos en contacto hasta mañana, 8:30 de la mañana, si no me equivoco. Hasta la vista, compañeros. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú.